Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a recorrerla capítulo por capítulo. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro. Habrá capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo y el capítulo de hoy es Josué 4, Rocas que cuentan una historia. Visitar Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, es encontrarse con unos 150 monumentos de piedra distribuidos por toda la ciudad que le recuerdan a la gente la historia de esta nación. El monumento a Washington, el monumento a Jefferson, la tumba del soldado desconocido, el monumento a Martin Luther King Jr. y el monumento a Lincoln son solo algunos de los monumentos que se pueden encontrar. Y cada uno tiene una historia asombrosa detrás. Uno de mis favoritos que conecta la ciudad de Nueva York con Washington es el monumento a Lincoln. 6 hermanos tallaron la estatua de Lincoln en el Bronx. El escultor francés les encargó a 6 hermanos que habían emigrado de Italia que esculpieran la figura de Lincoln utilizando 28 bloques de mármol blanco de Georgia. Ya eran conocidos por haber tallado el frontón de la Bolsa de Valores de Nueva York y el arca de Washington Square en Greenwich Village. Los hermanos Piccirilli trabajaron los bloques en su enorme taller ubicado en el distrito del Bronx en la ciudad de Nueva York. Hay piedras poderosas por todo Washington, D.C. que cuentan nuestra historia. De eso se trata Josué 4. Habla de 2 montones de piedras destinados a recordarle a una nación lo que Dios había hecho en este nuevo capítulo de su existencia. Josué 4 es memorable y épico. Una nación entera acaba de cruzar el río Jordán. 2 tribus y media cumplieron su promesa y cruzaron con ellos para ayudarlos a obtener su herencia. En aquel día del milagro, Dios exaltó a Josué para que el pueblo lo respetara como lo había hecho con Moisés. Pero el elemento que ocupa la mayor parte de este capítulo son 2 montones de piedras. Lo primero de lo que Dios habla cuando abandonan el desierto y entran en una nueva geografía son las piedras. Escucha Josué 4:1. Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: escojan 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénenles, tomen 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde han de pasar la noche. Justo donde levantarían sus tiendas y establecerían su campamento base, se verían 12 piedras. Así provocarían preguntas. Esto es Josué 4:6. Sea esto una señal entre ustedes y más tarde cuando sus hijos pregunten ¿qué significan estas piedras? Les responderán, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los israelitas para siempre. Las rocas contarían la historia de la grandeza de Dios. La historia estaría dirigida a la generación más joven. Parece que era para niños cuyos pies no habían sentido la tierra seca del Jordán, pero que podían ver las piedras sacadas del río. Eso es un monumento conmemorativo. Muchas personas no estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, pero podemos dejar que las piedras nos cuenten aquella historia. Las piedras contarían una historia asombrosa a quienes todavía no habían nacido. Esa es la razón por la que levantamos montones de piedras en nuestras ciudades, para contarles a quienes aún no han nacido lo que ocurrió en el pasado. El río Jordán se dividió para que una nación pudiera cruzarlo y pelear por su herencia, pero en el futuro sería necesario volver a contar que un río de 320 kilómetros, casi 3 metros de profundidad y hasta 800 metros de ancho, se abrió para que la nación llegara al otro lado. El Mar Rojo no tuvo piedras levantadas al otro lado, porque ellos no iban a vivir en aquella orilla del mar. Este río sería diferente. Se estaba abriendo para que una nación pudiera establecerse en su propio territorio. Dios quería que estas piedras le hablaran a los hijos y a los hijos de sus hijos, pero Josué decidió hacer algo más.
Josué llevó el asunto de las 12 piedras un poco más lejos. Levantó 2 monumentos conmemorativos. Habría un montón de piedras en Gilgal que todos podrían ver, y luego habría otro montón de piedras en medio del Jordán que nadie podría ver. Esto es Josué 4:8. Así hicieron los israelitas, tal como Josué ordenó, y alzaron 12 piedras en medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los israelitas. Las llevaron consigo al lugar donde acamparon y allí las depositaron. Entonces Josué colocó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. Se nos dice que el primer montón estaría en Gilgal. Eso está en Josué 4:20. Aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Gilgal se convertiría en un lugar histórico importante para Israel. Coronarían allí a su primer rey. En 1 de Samuel 11, 14 y 15, allí David sería recibido nuevamente, después de que la rebelión de Absalón fuera sofocada. En 2 de Samuel 19:15, el profeta Samuel pasaría por Gilgal en su recorrido para juzgar a Israel. En 1 de Samuel 7:16, la escuela de los profetas estaba en Gilgal durante los días de Elías y Eliseo. En 2 de Reyes, capítulo 2 y 2 de Reyes, capítulo 4. Y en el libro de Josué, Gilgal y las 12 piedras serían el centro de operaciones de la campaña militar. Se habla de Gilgal en Josué capítulo 9, así como Josué 10 y 14. Josué siempre partía desde Gilgal y siempre veía las 12 piedras antes de dirigirse a la batalla. Pero el segundo montón de piedras es el más interesante e intrigante. Era el montón de piedras que nadie podía ver y que permanecía allí en medio de un río. ¿Por qué levantar un monumento visible y otro que fuera invisible? ¿Por qué colocar 12 piedras bajo el agua? Tengo la impresión de que las piedras de Gilgal eran para el pueblo, pero las piedras del Jordán eran para Josué. Yo creo que Josué no quería responder preguntas, solo quería levantar su voz y alabar. Creo que las 12 piedras bajo el agua eran para el nuevo comandante. Tenía un río de 320 kilómetros que podía ver en distintos momentos, y aquella masa de agua sería su Gilgal personal. Cada vez que veía el Jordán, sabía que Dios había abierto las aguas para él. Sabía que este era su cruce del Mar Rojo. Sabía que Dios lo había exaltado como nuevo líder. Sabía que aquellas 12 piedras contaban su historia. Yo creo que todos deberíamos tener 12 piedras bajo el agua. Algo reservado entre tú y Dios. No es necesario que nadie haga preguntas. Solo una alabanza por lo que Dios ha hecho. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.